Seguimos en el aire de Eso que Falta y le damos la bienvenida en un nuevo año acompañándonos en este segmento a nuestra compañera María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ahora somos más en el aire. Eva, ¿cómo estás? Estamos aquí, Emilia y Mailén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días, Eva. Emi. Buenos días, Mailén. Buenos días a todas y a todos. Qué alegría reencontrarme con ustedes. Sí, te extrañábamos. Aparte, la ciudad es cada vez un caos mayor, así que necesitamos noticias, información, análisis, todo, Eva. Vos, Eva. Bueno, a ver, la noticia de hoy es que a las 10 de la mañana Jorge Macri, con un discurso que duró más o menos una hora, dio inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura porteña. Sí. Y la verdad que ahí puso en evidencia una vez más que a su inoperancia le suma su crueldad. Bueno, básicamente el discurso se centró en la lógica que desde el inicio de su gestión viene implementando y que conocemos, que es la lógica de la limpieza social y territorial de la ciudad de Buenos Aires. Festejó cómo persigue a los manteros. Sí. Es más, hizo referencia a que los puestos de manteros desalojados equivalen en metros lineales a la distancia que separa la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Luján. Miren si hay que ser perverso. Festejó el desalojo de viviendas número 600. También dedicó parte del discurso para anunciar proyectos de ley en donde va a obligar de manera compulsiva con la fuerza pública a que las personas en situación de calle deban asistir a los paradores. Bueno, por supuesto, no hubo una sola mención respecto a la emergencia habitacional, sanitaria, social y además social que transitan las villas de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del brutal desfinanciamiento que está llevando adelante Jorge Macri. Es más, ni siquiera mencionó la palabra villa, asentamiento o barrio popular. La verdad es que impactante, ¿no? Verlo celebrar con una frialdad asombrosa, haber alcanzado los 600 desalojos de propiedades. La verdad que a mí eso me impacta mucho porque en realidad esa cifra, lejos de ser un indicador de éxito en la gestión urbana o de seguridad jurídica, es el síntoma de que estamos transitando una profunda crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Es más, ahora mismo el gobierno de la ciudad intenta desalojar 35 familias en Cochabamba al 2600 usando un recurso muy conocido, que es el riesgo de derrumbe. Sí. ¿Por qué Jorge Macri desaloja con la palabra riesgo de derrumbe? La justicia, porque Jorge Macri también odia a la justicia. No una sola mención a la emergencia habitacional que transitan más de 500.000 de porteñas y porteños, en lugar de anunciar líneas de crédito accesible para la clase media, la construcción de viviendas sociales, la generación de un stock de viviendas públicas para entregarlas a quienes están en emergencia habitacional, solo hizo hincapié reiteradas veces en su contador de desalojos que ya va por el desalojo 600. Es decir que en lugar de enorgullecerse por generar soluciones habitacionales, el drama habitacional es un drama global, pero la verdad es que cualquier estadista moderno, ¿sí?, lo que haría es enorgullecerse de generar soluciones habitacionales, pero la crueldad y la mediocridad de Jorge Macri lo llevan a festejar la cantidad de familias que va dejando en la calle y celebra cada operativo policial como una especie de victoria contra la pobreza, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que en estas últimas semanas hemos visto cómo en cada reunión que realiza con vecinos, Jorge Macri viene repitiendo que el problema de las familias de clase media que alquilan son las familias que viven en las villas y que por eso él no va a construir una vivienda más. Bien, entonces en esa lógica completamente perversa en la que lo que hace es enfrentar a las familias villeras con las familias de clase media. Lo que nos queda preguntarnos es, bueno, ¿qué anuncios hubo hoy para las familias de clase media, sobre todo las familias de clase media que alquilan? Bueno, la verdad no hubo un solo anuncio, ni siquiera mencionó la palabra inquilinos o inquilinas, en una ciudad donde el 42% alquila y donde quienes alquilan tienen que destinar el 50% de sus ingresos al pago del alquiler.
alquiler. Bueno, la verdad que Jorge Macri sabemos que es un paracaidista político, pero lo insólito es que después de haber gestionado varios periodos Vicente López, en su discurso de hoy dice que no quiere que en la ciudad vivamos como en el conurbano. La verdad es que es totalmente alucinante. Bueno, Jorge Macri odia, está claro, a quienes viven en las villas porteñas, a las familias humildes a quienes desaloja, a los trabajadores informales, pero también a la clase media. Por eso es que no hubo ningún anuncio para la clase media, porque en realidad lo que Jorge Macri quiere para la ciudad de Buenos Aires es una sociedad de terratenientes urbanos. Y tenemos muchos ejemplos de esto que, por supuesto, Jorge Macri se ocupó de ocultarlos durante su discurso. Yo no sé si se acuerdan, pero creo que llegamos a conversar respecto a cómo Jorge Macri, a precio irrisorio, le entregaba a un solo dueño 8 hectáreas del Parque de la Ciudad. Sí, lo hablamos en una de las últimas columnas. Exacto. Creo que también llegamos a hablar de cómo el predio de Costa Salguero, ese predio emblemático que el conjunto de la ciudadanía porteña viene defendiendo hace años, Jorge Macri se lo entregó al grupo mediático Clarín y La Nación justamente para poder blindar su patética gestión. Hablamos muchísimas veces de cómo Jorge Macri, como continuidad de Larreta, junto con IRSA, en lo que iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, están planificando un mega emprendimiento inmobiliario tipo Dubái llamado Ramblas del Plata. Pero la verdad que lo más indignante tiene que ver con cómo Jorge Macri está subsidiando a los grandes bancos y a las grandes desarrolladoras inmobiliarias en el famoso proyecto de reconversión del microcentro. Luego de la pandemia, el microcentro quedó vacío porque la modalidad de trabajo cambió, eso pasó en muchas ciudades del mundo, y entonces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de reconversión del microcentro. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de reconversión? Que sería la oportunidad justamente de generar viviendas accesibles, consiste en que las empresas que inviertan en desarrollos inmobiliarios en la zona microcentro van a recuperar entre el 50 y el 70% de la inversión a través de un subsidio que vamos a hacer el conjunto de las porteñas y los porteños, que va a consistir en un pago a cuenta del impuesto de ingresos brutos. Es decir, que si van a invertir 100 pesos, 70 pesos les van a quedar a cuenta del pago de ingresos brutos. Un subsidio descomunal, por supuesto, a los beneficiarios de siempre, claro, a las grandes desarrolladoras inmobiliarias y a los grandes bancos, porque esto apunta a los dueños de edificios completos, no apunta al que tiene 1 o 2 departamentitos en el microcentro que son oficinas y que le gustaría poder readecuarla. Bueno, la verdad es que esto es alucinante. Hay 17 proyectos en marcha, megaproyectos, ¿no? Por supuesto, en el microcentro. Esos 17 megaproyectos en marcha en el microcentro corresponden a una inversión de 380 millones de dólares, de los cuales con la nuestra vamos a aportar 230 millones de dólares para subsidiar, entre otros, a IRSA para que reconvierta el edificio del Plata. 230 millones de dólares va a ser lo que vamos a tener que aportar las porteñas y los porteños para que los bancos, IRSA y las grandes desarrolladoras hagan negocio en el microcentro, reconvirtiendo edificios en viviendas para plataforma de alquiler temporario. ¿Sabes qué, Eva? Recién hablábamos con la secretaria general de ADEMIS, que hoy es un día de paro nacional docente, y nos contaba que muchas escuelas, por ejemplo, no habían empezado sus clases, o sea, las clases en la Ciudad de Buenos Aires empezaron el miércoles pasado, no habían empezado por problemas de infraestructura, donde el gobierno no pone el presupuesto que tiene que poner para poder refaccionarlas y que efectivamente funcionen. Entonces, ahí digo, primera contradicción. Y la segunda cuestión que te quería preguntar es, ¿cómo es que está conformada hoy la Cámara, digamos, de la legislatura en términos de posibilidad de que efectivamente vuelva a ser, si ya lo era, una escribanía, ¿no? Y que cualquier proyecto que se presente efectivamente salga votado? Bueno, mira, por un lado, la verdad es que es insólito que tengamos que
subsidiar con 230 millones de dólares a las grandes corporaciones financieras e inmobiliarias. Porque con esos 230 millones de dólares no solamente podríamos dejar en condiciones el conjunto de las escuelas porteñas, sino que además podríamos adquirir entre 5.000 y 6.000 viviendas. Por otra parte, la verdad es que dentro de las fantasías de Jorge, es bastante insólito escucharlo hoy hablar de que la educación es su eje prioritario cuando hoy hay paro docente, ¿no?, con niveles importantísimos de acatamiento, y viene no solamente de desfinanciar lo destinado a infraestructura escolar hace años, su gestión y las gestiones anteriores del PRO, sino que además Jorge Macri ha cerrado cursos en el nivel inicial, primaria, secundaria, cerró los programas socioeducativos, maestro más maestros, orquestas y coros para la equidad. Bueno, la verdad que alucina escucharlo a Jorge Macri. Pero yendo a tu pregunta, la verdad que hoy estamos frente a una oportunidad. Estamos frente a una oportunidad porque de esos 60 legisladores, 20 corresponden a el bloque de Unión por la Patria. Después, la izquierda tiene un pequeño bloque, luego el espacio de Larreta. El espacio de Jorge Macri es un espacio que está totalmente fragmentado. Jorge Macri es minoría, el PRO, en la legislatura porteña. Por lo tanto, la realidad es que si hay decisión política por parte del resto de las fuerzas políticas para poder impulsar aquellos proyectos que son necesarios en la Ciudad de Buenos Aires, hoy ese bloque del PRO y sus aliados está roto. Por lo tanto, es una enorme oportunidad. Y la Libertad Avanza tiene también una cantidad interesante de legisladores. Exactamente. Claro. La Libertad Avanza tiene una cantidad importante de legisladores, cantidad minoritaria de legisladores. El bloque más importante, con 20 legisladores de 60, es el de Unión por la Patria. Además está el bloque de la coalición cívica, además está el bloque radical, además está el bloque del espacio de Larreta, además está el bloque del FITU. Es decir, tenemos fragmentada la legislatura porteña y la primer minoría de esa fragmentación es el bloque de Unión por la Patria. Por lo tanto, hay una oportunidad, insisto, de poder votar proyectos de ley que tengan que ver con mejorarle el cotidiano a las porteñas y a los porteños. Los anuncios de hoy, la verdad es que no solamente dijo que la educación era su prioridad, sino que dijo que también la cultura era su prioridad, mientras el teatro comunitario, que acumula décadas de experiencias maravillosas, articulando con las comunidades barriales, está en emergencia, completamente desfinanciado. Por poner un ejemplo, la verdad que nada innovador, nada estructural, solamente la promesa de que va a avanzar con la línea F fantasma y que va a mejorar la limpieza de la ciudad. Bueno, menos mal que aunque sea, planteó eso. Bueno, la verdad que lo que hizo sistemáticamente en su discurso es prometernos la ciudad del orden, ¿no? Una ciudad del orden que obviamente está diseñada para las grandes corporaciones globales, a quienes habitamos la ciudad, pero como vos muy bien planteabas, la composición hoy de la legislatura porteña es una oportunidad. Hoy, afuera de la legislatura porteña, mientras Jorge Macri daba su discurso, había un conjunto de vecinas, vecinos y referentes de las villas porteñas, justamente para poder acercarle a las y los legisladores un petitorio y para poder plantear la emergencia en la que se encuentran como consecuencia de haber paralizado todas las obras que se venían haciendo en las villas de la ciudad de Buenos Aires, haber desfinanciado todos los proyectos productivos o socioproductivos, es decir, haber cerrado comedores, de lo que hoy también se jactó de haber cerrado más de 50 comedores en las villas porteñas, de haber desfinanciado y cerrado bachilleratos populares, que a veces son en los barrios la única alternativa para poder hacer el secundario, haber cerrado centros de primera infancia, que son los únicos espacios comunitarios que permiten, ¿no?, a los niños menores de 6 años poder acceder a una vacante en una ciudad, la ciudad más rica, que debe garantizar vacantes en las escuelas desde los 45 días y por supuesto no lo hace. Y en el sur es donde tenemos el mayor déficit y la mayor falta de vacantes en los niveles iniciales. Bueno, todo eso es lo que sucedió hoy.
afuera una movilización importante de referentes, vecinos y vecinas de las villas de la ciudad de Buenos Aires, que además quieren una explicación frente, además, ¿no?, a la estigmatización, frente al hostigamiento que reciben, frente al desfinanciamiento de las políticas vinculadas a los proyectos de urbanización y de integración sociourbana. Adentro, Jorge Macri, bueno, en medio de una película de ciencia ficción, en realidad contándonos cosas poco relevantes, pero poniendo muchísimo el foco y muy orgulloso de cómo lleva adelante de manera sistemática la violencia institucional. Bueno, extrañaba un poco, te voy a decir, Eva, las fantasías de Jorge Macri, o extrañaba por lo menos charlarlas con vos, así que, bueno, en ese sentido, bienvenida nuevamente al aire de este programa, nos encontraremos en 15 días. Buenísimo, les mando un abrazo enorme y vamos a seguir charlando de la ciudad cada 15 días durante este año. Te mandamos un abrazo grande.